Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, habíamos quedado a las 12, ya están más de 80 personas conectadas, me imagino que los que faltan, porque había más de 110 personas apuntadas, llegarán un poquito más tarde, pero bueno, podemos ir dando comienzo a esta reunión y bueno, pues esta reunión, como habíamos planteado en los mensajes, tanto de WhatsApp como de correo electrónico, esta reunión va a tratar sola y exclusivamente del trabajo que realizamos en cada una de las diferentes áreas de trabajo que nos encontramos dentro del SEDO. Bien, eh, para acceder a las áreas, todos vosotros sabéis que para acceder a las áreas tenemos que haber pasado por todos los menús principales del menú general, procedimientos analíticos, planificación, llegamos a LEGA, estrategia global de auditoría, y dentro de estrategia global de auditoría vemos un resumen por cada una de las áreas. En este caso, podemos decir que hay diferentes tipos de áreas, concretamente las áreas que tienen saldos. Hay 3 tipos distintos de áreas. Luego estará el área de gestión continuada, que funciona de un modo distinto a aquellas áreas que tienen saldos. Hay que intentar siempre que en el área de gestión continuada nunca haya cuentas pendientes de definir, que en este caso nos ocurre y será por la primera parte que arrancaremos. Y luego en acontecimientos posteriores, sabéis que nosotros somos responsables de lo que ocurra en la empresa hasta la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría. Por lo tanto, acontecimientos posteriores pues va a tener un papel muy importante con respecto a nuestro trabajo desde la fecha de cierre de las cuentas anuales que nos facilitan hasta la fecha del informe de auditoría. Bien, aunque ahora después empezaremos por gestión continuada quitándole las áreas, yo quiero destacar una cosa que es muy importante, que muchos de vosotros me estáis preguntando casi frecuentemente, casi a diario, y es por el número de tareas que tiene el programa. Muchos de vosotros decís, es que el programa tiene 12 tareas en el área de ingresos y yo solamente tengo un Excel para realizar todo el trabajo. Bien, esto me gustaría que empezáramos por aquí para dejarlo lo suficientemente claro y si hay alguna duda que luego alguien levante la mano. Yo voy a intentar explicarlo de manera que se entienda y si no lo consigo lo vuelvo a explicar tantas veces como sea necesario. El número de tareas va a depender fundamentalmente del riesgo que tenga el área. Áreas con saldo inmaterial solamente tendrán dos tareas, que será contenido de cuentas anuales y será la información de saldos, transacciones e información a revelar por si hubiese que hacer algo en esa segunda tarea. Esas 2 tareas son las que se activan cuando yo pulso este botón que estoy marcando y el programa revisa que el saldo es inmaterial, como en este caso el área de subvenciones, el área de ingresos financieros y demás. Pero luego otra área, como es el área de ingresos, con 12 tareas, siendo un área relevante, lo que se está justificando o lo que se está documentando, en este caso, es que por ser un área de riesgo, las manifestaciones de auditoría se han tenido que reforzar. Por lo tanto, tiene que quedar perfectamente justificado y documentado que cuando un área sea de riesgo, el número de tareas a realizar debe ser mayor que cuando el área no sea de riesgo. Normalmente las NIAs nos dicen que el área de ingresos es un área de riesgo per se, por lo tanto será muy raro que en vuestros trabajos el área de ingresos no tenga un número elevado de tareas a comparación del resto de áreas. En este caso, si yo quisiera consultar el número de tareas que tengo en el área de ingresos, me vendré a la pestaña P Trabajo, me vendré a la pestaña de DPAs con el símbolo de la lupa para consultarlas y aquí puedo ver todas las tareas. En este caso, las tareas aparecen con la información de afirmaciones que se cubren, la referencia que será el enlace al documento que después tendremos que poner, quién lo ha realizado, quién lo ha revisado y cuál es el estado de la tarea. Esa pantalla es la que se va a enviar
o la que se va a mostrar en los papeles de revisión, en los papeles de impresión, cuando se termina y se hace la auditoría. Pero yo me quiero referir fundamentalmente a esta otra pantalla. En esta otra pantalla se ven perfectamente con tildes de color verde cuáles son las tareas que siempre y como mínimo hay que realizar. Y cuando un área sea de riesgo y hay que reforzar el trabajo relacionado con las manifestaciones de auditoría, van a aparecer tareas activadas con la tilde de color azul. Fijaos que para este trabajo que os estoy mostrando he activado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tareas adicionales a las que por defecto se hacen si este área no fuese de riesgo. Por lo tanto, tengo como mínimo 3 tareas por cada manifestación de auditoría al considerarse este área como área de riesgo y concretamente de riesgo en todas las manifestaciones de auditoría, que eso es lo que se me ha planificado. También se podría haber planificado que exista riesgo solamente en una manifestación, la cual tendríamos que activar esa manifestación con un mínimo de 3 tareas o más. En este caso hemos reforzado o se me ha planificado este trabajo con un refuerzo en todas las manifestaciones. Bien, con esta casuística, cuando vosotros me llamáis y me decís, Manuel, quiero hacer menos, y nunca me llamáis diciendo más, siempre quiero hacer menos DPAs. Bien, si nosotros tenemos solo un DPA, concretamente es el Excel, que venimos haciendo desde siempre, que tiene varias pestañas y se rellena siempre ese Excel en todas sus pestañas, la pregunta que yo os hago es, si rellenamos ese Excel siempre, sea el área de riesgo o no sea el área de riesgo, ¿qué distinción tenemos entre auditorías de riesgo y auditorías que no son de riesgo? Por lo tanto, solamente empezar viendo el EGA, si alguien me dice que tiene solamente una tarea, que es rellenar el Excel de siempre, con todas las pestañas que se ponen en funcionamiento en ese Excel, yo lo que os puedo plantear desde ya, y llevo con vosotros 7 minutos, es que estáis sobreauditando. Eso significa que si siempre tenemos que rellenar esas pestañas, siempre estamos auditando con alto riesgo. Y nosotros lo que os decimos es, no trabajéis siempre con alto riesgo. Solamente trabajar con alto riesgo en aquellas auditorías que exista ese riesgo. Por lo tanto, de ese magnífico Excel que tenemos con muchas pestañas o varias pestañas, tendríamos que ver cuáles de esas pestañas tendríamos que sombrearlas en color azul, que significarán tareas que están en el banquillo y solamente se documentarán cuando exista riesgo en ese área. Normalmente, por las mías, ya lo he mencionado antes, el área de riesgo, el área de ingresos siempre es un área de riesgo, pero a medida que yo esté trabajando en otras áreas, como puede ser servicios exteriores, otros gastos de explotación o las que sea, puede ocurrir que yo encuentre riesgo porque faltan facturas por contabilizar o que falten saldos por registrar o saldos que modificar. Eso es encontrar riesgo. El hecho de que la empresa nos dé un diario interino y falten esos asientos no significa que haya riesgo. Significa que hay riesgo cuando yo tengo el diario final, tengo las cuentas anuales y me dicen o yo detecto con mis pruebas que faltan transacciones o que faltan algunas modificaciones de saldos. En esos casos no basta solo con incluir un punto de interés con su correspondiente ajuste de la transacción que falta o del saldo que falta, sino que en ese mismo momento el área hay que decir que es un área de riesgo o al menos decir que existe riesgo por transacciones o riesgo por saldos o riesgo por información a revelar
cuando estemos haciendo las cuentas anuales. Por lo tanto, tener solamente un Excel que siempre lo relleno, desde mi punto de vista, es decir que siempre estamos sobreauditando. Si en ese Excel pudiéramos dividir tareas sencillas, básicas, como para poder hacer de ese Excel este listado de tareas básicas o tareas más sencillas, llegaríamos a lo mismo que tiene S2A. Nosotros desde siempre teníamos, antiguamente, antes del programa, teníamos un Excel con todos los trabajos que había que realizar. Cada tarea o cada pestaña del Excel se cubrían ciertas manifestaciones de auditoría. Pues desagregando todo lo que ahí se hacía, llegamos a estas tareas individuales que tiene el programa. Y en estas tareas están relacionadas las manifestaciones de auditoría con el trabajo que teóricamente, y digo teóricamente, permitidme que insista, teóricamente se hace en cada una de estas tareas. Muchos de vosotros me decís, Manuel, estáis en los cursos diciendo que la integridad se cubre solo por prueba de control. Y estamos viendo una DPA que es la de prueba sustantiva de detalle, que también cubre integridad. Me voy a centrar solamente en este ejemplo. Recientemente recibo llamadas que me dicen, Manuel, el programa me dice que tengo que hacer 60 ítems por prueba de control y la empresa solamente tiene 10 contratos, 10 transacciones. ¿De dónde me saco las 50 que me faltan? ¿Me las invento o cómo monto yo la prueba? A ver, en esos casos así, donde haciendo la totalidad de las transacciones, que son 10, en esos casos así, la prueba de control no hay que decir que se hace una prueba de control como tal, porque yo cubro integridad viendo esos 10 contratos. No me puedo inventar los 50 que me faltan para las 60 muestras que salen en el programa. Entonces, con ejemplos como este, se puede decir que haciendo esa prueba sustantiva y mirando la totalidad de los contratos, esta DPA cubre integridad. Pero no es que como la DPA cubre integridad, yo quito la DPA de prueba de control. No van los tiros por ahí. Los tiros van en saber en cada momento qué se está haciendo en cada una de las DPA para dar cumplimiento a las diferentes manifestaciones de auditoría que deben quedar cubiertas. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que hemos aclarado el hecho de tener un Excel para hacer todo, pues entonces ya sí me gustaría que empecemos a desgranar un poco el EGA y que empecemos a entender pues cómo funcionan las áreas. Habrá muchas cosas que veamos hoy que sea exactamente igual en todas las áreas, en cuyo caso no voy a ir a hacer lo mismo en muchas áreas, sino que lo haré solamente una vez. Pero con respecto, por ejemplo, al panel de cobertura, sí tengo que decir que el panel de coberturas, que os preocupa mucho porque es lo que todos queremos que se ponga en verde lo antes posible, pues el panel de cobertura sí tengo que decir que funciona de forma distinta en algunas áreas. Por ejemplo, tenemos áreas de pérdida y ganancia que se auditan por transacciones. Todos sabemos que las áreas de pérdidas y ganancias no acumulan saldos de años anteriores. Son áreas que arrancan el año con 0 euros y todo lo que se registre en pérdidas y ganancias, todo va a ir acumulando para componer el saldo de dichas áreas. Es por tanto que si yo auditase una transacción o un apunte relacionado con pérdidas y ganancias, el panel de coberturas siempre tiene que aumentar. Y si yo tengo que auditar 10 transacciones, 10 apuntes, cuando yo vaya auditando esos apuntes, el panel de coberturas siempre tiene que sumar, siempre tiene que sumar. Si estoy auditando apuntes al debe, tengan el signo que tengan, sumarán con el signo que tengan. Si yo tengo apuntes en el debe con signo positivo, el panel de cobertura sumará con el signo positivo. Si yo tengo apuntes en el debe por ser abonos o rectificaciones, sumará en el debe con signo negativo, es decir, restará. Entonces, movimientos al debe con signo negativo restarán cobertura, como es lógico,
movimientos al debe con signo positivo sumarán más importe en el panel de cobertura del debe. Eso es con respecto a áreas de pérdida y ganancia que nos encontramos aquí en el EGA en modo de trabajo. Luego, aparte, llegamos a áreas de saldos, como puede ser por capital y reservas, clientes, proveedores, deudores, acreedores, normalmente áreas de saldos normales, inmovilizados y demás. Y digo normales y ahora después, cuando hable de las híbridas, vais a saber por qué las híbridas las dejo fuera de las normales. Entonces, en este caso, las áreas de balance, como puede ser un área de clientes, si me permitís que me centre en el área de clientes, pues hay muchísimos apuntes en un área de clientes y puede ocurrir que yo audite facturas muy grandes, que yo audite apuntes muy grandes en el área de clientes y vea cómo el programa no se pone en verde ni para atrás. Sigue estando en marrón, sigue estando en marrón, sigue estando en marrón. Debemos aprender que en áreas de balance lo que se auditan son saldos y por lo tanto lo que se auditan son transacciones o apuntes que conformen dicho saldo. Y el programa, a priori, hasta que no tengamos auditados todos los apuntes que conformen un saldo, hasta ese momento no va a sumar nada en el panel de cobertura. Por lo tanto, yo puedo auditar en el área de clientes una factura de venta de 20.000 millones de euros que en el área de clientes no va a sumar nada siempre y cuando esa factura esté cobrada. Acumulará muchísimo en el área de venta, acumulará muchísimo en el área de administraciones públicas, podrá acumular muchísimo en el área de tesorería cuando yo haya dado por auditado dicho cobro, pero para el área de balance no acumulará nada, puesto que esa factura, al estar cobrada, no conforma ningún importe del saldo. ¿Vale? Y luego vamos a llegar a áreas híbridas, que son una mezcla de áreas de pérdida y ganancia y áreas de balance. Esas tres áreas que funcionan de forma híbrida de cara al panel de coberturas son el área de tesorería y también deudas con entidades de crédito y también el área de administraciones públicas. Son áreas que se seleccionan las muestras por transacciones, aunque también es relevante y necesario auditar los saldos. Centrémonos, por ejemplo, en el área de tesorería. Por circularización de bancos nos confirman los saldos, por justificantes que nos saquen de la banca online nos justifican que los saldos son correctos, pero luego en el área de tesorería hay que auditar cobros y pagos, más aún cuando nosotros estamos auditando el estado de flujos de efectivo, donde teóricamente se presentan los flujos por diferentes actividades y debemos decir cuántos cobros y cuántos pagos han quedado auditados en todo mi trabajo de auditoría. Igual en administraciones públicas. En administraciones públicas yo podré tener auditados algunos apuntes de IVA soportado, otros apuntes de IVA repercutido y al final la suma de esos apuntes de IVA repercutido, de IVA soportado, junto con los asientos de liquidación, llegaremos a un saldo pendiente de cobro, pendiente de compensar o pendiente de pagar. Por lo tanto, son áreas, estas tres, tesorería, administraciones públicas y deudas con entidades de crédito, son tres áreas cuyos paneles de coberturas van a funcionar de forma distinta a áreas de pérdida y ganancia y a áreas de balance. Fundamentalmente, la gran mayoría de preguntas que recibo o que recibimos aquí por teléfono es: el panel de cobertura no se pone en verde y el programa tiene muchas DPA. Creo que con lo que he dicho ya están más o menos contestadas esas dos preguntas y ahora ya pues sí vamos a poder entrar en las diferentes áreas de trabajo. Luego, en el área de acontecimientos posteriores no tiene panel de cobertura, no hace falta cubrir panel de cobertura, ¿vale? Se auditan las muestras de acontecimientos posteriores de forma distinta, ¿vale? Tener en cuenta que cuando yo cojo la materialidad de acontecimientos posteriores, que creo que coge la misma materialidad que el área de tesorería, recordar que en acontecimientos posteriores puede haber apuntes más pequeños de la materialidad. Y muchos de vosotros me preguntáis: oye, cuando no tengo ningún apunte material, ¿qué tengo que hacer? Pues cuidado con eso, porque si ya llevamos varios años auditando la empresa y la empresa sabe con qué materialidad nos movemos más o menos cada año, pues una factura que tengan escondida en el cajón y que la paguen con 7 u 8 pagos,
o 15 pagos para reducir el importe de los pagos, pues como la cuantía de esos pagos es totalmente inmaterial, es insignificante, pues probablemente un gasto que debiera estar en el año que estoy auditando no está metido en un cajón, y como los pagos son de pequeña cuantía, a mí se me está colando en la prueba de acontecimientos posteriores, de hechos de pasivos omitidos, se me está colando ese pasivo con ese proveedor que teóricamente se ha podido pagar en el año siguiente, pero como se ha pagado por pagos pequeñitos, yo no lo detecto. Entonces, cuidado con eso, utilizar en acontecimientos posteriores la materialidad escalonada, que durante el primer periodo de acontecimientos posteriores la materialidad sea, por ejemplo, del 10% de la materialidad total, y con eso trabajaremos un poquito más, pero intentaremos que no se nos escapen esos pagos pequeñitos correspondientes a facturas del año que yo estoy auditando. Y luego el área de gestión continuada, que es por la que voy a empezar, no puedo tener saldos en el área de gestión continuada. Tener saldos en el área de gestión continuada, que estoy entrando en ella, solamente puede significar que cuando se ha cargado el diario contable, aparecen en el plan contable una serie de cuentas, aparecen en mi auditoría una serie de cuentas que el programa no ha sabido dónde poner en los epígrafes del balance, y lo ha puesto todos en deudores varios, porque lo tiene configurado para que cuando yo no quiera editar las cuentas en el proceso de la carga, lo hace el programa automático, lo ponga directamente ahí. Y estas cuentas, que tampoco sabe el programa en qué áreas auditarlas, pues directamente me las pone en este área de gestión continuada con el aviso que habéis visto en color granate, que llama la atención, de cuentas sin definir en el área de gestión continuada, que a su vez aparece de color rojo. Si yo veo esas áreas, esas cuentas, perdón, del área de gestión continuada, estoy viendo que una de las primeras cuentas que aparece sin definir es la cuenta 281.0, con una amortización acumulada a finales del 2024 de 96.000 euros. Si yo, por correr y no hacer las cosas bien, hiciera las muestras estadísticas por criterio Moon estratificado en el área de inmovilizado material, y le pido al cliente ciertos saldos para que me los documente, para que me los justifique, cuando luego días más tarde me dé cuenta de que los acumulados del área de inmovilizado material no son correctos porque me faltan 96.000 euros, luego, cuando me doy cuenta de eso, siempre llamamos aquí, es que me han cambiado las muestras. No, no te han cambiado las muestras. Tú sabías que te iban a cambiar las muestras. Lo que pasa es que estabas un poco despistado y no te diste cuenta. Pero si tú cambias esta cuenta ahora al área de inmovilizado material, las muestras que hiciste estarán mal calculadas, puesto que se hacen por acumulación y te faltaban 96.000 euros de amortización acumulada en dicha acumulación. Por lo tanto, os he tratado de exponer cuál es el problema de cargar diario, no mirar estos saldos y directamente sacar las muestras de las áreas, pues luego esas muestras van a cambiar. Al menos aquí en el área de inmovilizado material, en el área de impuestos y en el área probablemente también de fiscal, en el área de impuestos. ¿Cómo cambiamos estas cuentas y las llevamos a su sitio? Simplemente es muy fácil. Muchos de vosotros ya estaréis acostumbrados a hacerlo. Botón derecho sobre el nombre de la cuenta, modifico cuenta. En principio, para sacar las muestras, a mí me da igual en qué epígrafe de balance se muestre este saldo. Lo que no me da igual es el área. Esta primera cuenta, que es 281.0, pues por supuestísimo que la voy a poner en el área de inmovilizado material. Si en este momento ya sé en qué epígrafe de balance se presenta, pues simplemente irme al inmovilizado material, y si sé que son terrenos en construcciones, pues lo pondré como terreno en construcciones, o si es otro inmovilizado. Desde el momento que yo edite una cuenta, el programa me está avisando de que es necesario reordenar el plan contable. En principio, antes de reordenar, voy a cambiar de sitio a estas otras dos cuentas. La cuenta 4759, estoy seguro que será algo relacionado con administraciones públicas. Según el saldo, que es un saldo acreedor, a pesar de que sea 2 céntimos, lo voy a llevar al epígrafe de pasivo y lo voy a llevar a deudas con administraciones públicas. Deudas con empresas del grupo o acreedores, otras deudas con administraciones públicas. Le damos a aceptar y ya la hemos cambiado.
y esta cuenta 478, que muy bien, no sé lo que es ahora mismo, pues le digo modificar cuenta, de momento la llevo a deudores o administraciones públicas, en este caso, por ser el grupo 47, la dejo en deudores y luego ya veremos qué es lo que es. Ya he terminado de configurar las cuentas, le digo al programa que reordene el plan contable y que reordene los epígrafes que nos vamos a encontrar en las diferentes áreas cada vez que nosotros entremos a consultar los saldos y el trabajo, y el programa tarda un poquito porque está reordenando el plan contable en toda la auditoría. Cuando haya terminado de reordenar el plan contable, nos saldremos de este apartado del plan contable y volveremos a la estrategia global de auditoría y comprobaremos que el área de gestión continuada ha dejado de estar en color rojo, por lo tanto es una alerta que ya deja de avisarme, puesto que ya está todo arreglado, y en la columna saldos no aparece la palabra pendiente ordenar, puesto que esos saldos ya están ordenados, cada saldo en su área correspondiente. Nos hemos encontrado saldos de áreas de balance, cuenta del grupo 28, cuenta del grupo 47, pero en ese epígrafe también nos podemos encontrar cuentas de pérdidas y ganancias. Fijaos que si la cuenta, pues, por ejemplo, la 758, no lo sé, si quizás la 758 no existe en el plan contable, pues el programa la va a definir como una cuenta sin definir y la va a presentar en pérdida y ganancia en otros resultados, y hasta que yo no le asigne en qué área la quiero mirar, el programa va a tener esa cuenta en el área de gestión continuada, pendiente de que el auditor le asigne a qué área va. Vuelvo a insistir lo que he dicho antes, si yo saco las muestras teniendo cuentas sin asignar correctamente, cuando luego me dé cuenta y asigne las cuentas correctamente, las muestras van a cambiar, sobre todo si se hacen de forma estadística por criterio Moon del viejo o por criterio Moon estratificado del nuevo. Bien, una vez que nosotros ya tenemos el área de gestión continuada limpia, pues ahora ya sí podríamos entrar a ver qué se ha hecho o qué se hace dentro de las áreas. Primero, antes que nada, antes de entrar en las áreas, ¿vale?, y ver los DPA y ver el trabajo, simplemente quiero mirar una cosa, que es los asientos tipo. En procedimientos analíticos quiero mirar si tengo asientos tipo definidos. Esto, el otro día que estuvimos haciendo la reunión de planificación, creo que no me detuve apenas en ello, pero cuando tengamos un diario sin asientos tipo definidos, nos tendríamos que venir a definición, tendríamos que activar como mínimo estos asientos, que son los típicos de ventas con IVA, ventas sin IVA, compras con IVA, compras sin IVA, pero a priori el programa no nos deja activar en esta columna. Como no nos deja activar en esta columna, parece que nos obliga a ir editando asiento por asiento y activando cada uno de los asientos. En principio, yo os quiero resolver un poco un problema para este caso, que es darle al botón importar, y en la carpeta del programa tenemos S2A activado a tipo. Si yo digo que quiero importar estos asientos, que son los mismos que ya trae el programa por defecto, importándolos, lo que he hecho de forma rápida es activar los asientos tipo que trae el programa definido por defecto. Y una vez que yo active esos asientos, simplemente tendré que verificar el proceso, le damos a iniciar el proceso, se van a verificar todos esos asientos en este diario y comprobaremos con la estadística general que se han cubierto una gran parte del diario solo y justamente solo activando los que me trae el programa. No he tenido que estar mucho más rato buscando o mirando otros asientos tipo. Definir los asientos tipo me va a ayudar, como todos vosotros sabéis, a la hora de planificar saldos por áreas de pérdida y ganancia o por áreas de balance. Si tengo asientos tipo activados, definidos, se me van a autoplanificar muestras en otras áreas. ¿Vale? Bien, con respecto a la estrategia global de auditoría, pues bien, hemos planificado pruebas analíticas, hemos planificado pruebas de control, alguien nos ha hecho esta planificación. Veo perfectamente que en el área de ingresos la materialidad es menor que al resto de áreas. Seguramente será porque es un área de riesgo. Al ser un área de riesgo, la materialidad cae con respecto al resto de áreas, y las otras áreas, si no tienen riesgo, pues la materialidad va a ser la misma. El hecho de haber planificado pruebas de control y pruebas analíticas y haber evaluado los riesgos, el programa me está diciendo qué alcances sustantivos de detalle tengo que cubrir. Concretamente en el área de ventas tenemos que llegar solamente
al 5,82% del saldo de 20 millones que tiene este área. Si yo quitase los 86 ítems de prueba de control o quitase las pruebas analíticas, probablemente el alcance de cobertura de este área sería del 80,21, igual que existe en el resto de áreas que no tengo pruebas activadas. Bien, si yo me voy ahora a un área, como por ejemplo partes vinculadas, que no tiene activadas pruebas de control y no tiene activadas pruebas analíticas, y tengo que cubrir un 80% del saldo, pues probablemente las muestras que me den en ese área sin haber definido pruebas de control ni pruebas analíticas sean mayores que si habiendo definido las pruebas de control y las pruebas analíticas, el alcance sustantivo sea menor. Es decir, con respecto al área, por ejemplo, de proveedores, que solamente tengo que cubrir un 8,61%, pues sé que serán menos saldos que si en el área de proveedores tuviera que mirar el 80% del saldo. Por lo tanto, perdón, el hecho de planificar y evaluar los riesgos es muy importante toda vez que yo vaya a llegar a Liga y me ponga a hacer selecciones de muestras. Bien. Vale, pues una vez que estamos aquí y hemos visto el tema de la DPA, las coberturas y las pruebas, vamos a ir, yo os propongo que entremos, por ejemplo, en el área de clientes, área de balance. En principio, vamos a entrar en el área de clientes y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Cada vez que nosotros entremos en un área, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el desglose de las cuentas que hay dentro de este área, que se audita dentro del área de clientes. Esto alguien ya lo ha editado con anterioridad. Concretamente, os acabo de enseñar que las cuentas se pueden mover de áreas y que, por tanto, si yo tengo aquí la cuenta 430 para auditarla en el área de clientes, es porque alguien ya ha asignado esta cuenta a este área. Si yo no estoy de acuerdo con que la cuenta 490, por ejemplo, se audite en el área de clientes, tendríamos que volver atrás al plan contable y cambiar la cuenta 490 a otra área. En principio, de lo más importante, esto. Muchos de vosotros decís, bueno, Manuel, tienes aquí un globito y yo en este globito que aparece en la parte inferior, yo la verdad es que no sé aquí qué escribir. El programa tiene muchos globitos, pero es que no sé si tengo que escribir en todo o no tengo que escribir en todo. Recordad que un inspector del ICAC, un revisor del ICAC, no tiene por qué conocer esta herramienta. Entonces, en muchos globitos podemos pensar que el hecho de tener aquí un comentario escrito, lo que quizás le estamos haciendo es a que cuando el revisor entre al área de clientes, leyendo la nota que escribimos aquí en la parte inferior, lo que le estamos diciendo a esa persona es qué es lo que puede estar viendo en esta pantalla. ¿Que en otras ocasiones necesitamos poner una nota? Pues también podemos utilizar esto para escribir una nota que tengamos que destacar. Pues mira, hemos puesto aquí en este área la cuenta de proveedores, porque en esta auditoría se utiliza la cuenta de proveedores como saldos deudores, como saldos de socios deudores. Pues no sé, comentarios de ese tipo podemos escribir aquí lo que consideremos conveniente y sobre todo relacionado con la información que está a la vista, si es que hay alguna cosa rara. Que no hay ninguna cosa rara y no queremos escribir lo que aquí se ve porque es evidente, pues no escribimos nada, se queda el comentario vacío y listo. ¿Vale? Bien. Muy importante en la parte derecha la información del área, teniendo en cuenta que aquí en la parte superior podemos ver la materialidad para transacciones, la materialidad para saldos y la materialidad para información a revelar. También podemos ver la materialidad de ajustes triviales, el riesgo definido como inherente de control y riesgo analítico. Si alguien pulsa cualquiera de estos dos hojitas que tengo en el lado derecho, ¿vale? Lo que estamos es haciendo un cambio
en el riesgo del menú revisión. Esto quiero que se quede muy importante. Cuando yo estoy en el EGA, yo ya he terminado la planificación. Yo ya he hecho la comunicación inicial a los responsables de gobierno por esa planificación. A partir de estar en el EGA, todo lo que yo modifique de riesgos, todo es dinámico. Lo que yo estoy modificando o consultando en este control de la derecha, lo que está relacionado con el menú de revisión. El menú planificación no se puede tocar desde el menú EGA, porque yo ya estoy trabajando, yo ya estoy haciendo el trabajo de campo, yo ya no puedo tocar planificación. Si no, ¿en qué quedaría? Si yo estuviese tocando desde el EGA la planificación, ¿en qué quedaría o en qué habría quedado la planificación comunicada a los responsables de gobierno? No sería luego coherente. Por lo tanto, en este apartado lo que se modifican son cosas del menú revisión. En este caso, puedo afectar las materialidades porque yo he detectado un riesgo de transacciones, riesgo de saldos o riesgo de información a revelar. Yo aquí puedo modificar, pero hay que tener en cuenta que lo que estoy modificando es el apartado revisión. Si yo modifico las materialidades, indicar también que si la materialidad en el menú revisión aumenta o disminuye, el tamaño de las muestras se puede ver comprometido, se puede ver afectado. En este caso igual, cuando yo decido cambiar el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo analítico, el de fraude, la efectividad de la prueba, la efectividad de la prueba analítica, todo esto, como su palabra lo indica aquí arriba, es revisión de riesgo. Vuelvo a insistir, la planificación no se toca. Desde aquí, desde este momento, también puedo entrar en los controles relevantes del área o en el cuestionario de evaluación de riesgo del área. Para continuar, tengo cuántos apuntes con riesgo material hay, en este caso sin auditar son 6. Pulsando el ojito puedo ver cuáles son esos 6 apuntes del área de clientes que teóricamente tendrían que estar siempre auditados y este número de 6 siempre debería de estar en el color verde. A continuación veo el alcance de las pruebas sustantivas de detalle, no hay nada planificado, no tengo ningún criterio estadístico seleccionado. El programa me dice que haga 7 ítems por prueba de control interno, pruebas analíticas sustantivas no se me ha dicho que tengo que hacer, cuestionarios, cuestiones de especial interés, áreas de riesgo no, ajustes detectados no, otras consideraciones no, y cuestionarios de revisión de riesgo de revisión del área y de conclusión del área, al estar en este color rojo, significa que están sin rellenar. ¿Vale? Toda esa información me lo da este panel que tengo a la derecha. Por lo tanto, por ahora, cuando yo entro en un área, porque a mí se me dice, Manuel, para ti el área de clientes. Cuando yo he pasado ya del EGA y entro al área de clientes, mi mundo se convierte en el área de clientes. Me tengo que olvidar de todo lo que haya del EGA hacia la izquierda y utilizar el área, para modificaciones que yo pueda necesitar de cara a futuro, sin mirar para atrás. ¿Vale? Luego, aparte, dentro del menú de Close, pues me puedo encontrar algunas opciones para ver la información a nivel de cuenta, a nivel de subcuenta, para mostrar todas las subcuentas que conforman, que tienen saldo o las que no, escribir las notas, exportar a Excel, símbolo de la impresión y demás. Tengo que indicar, porque ya nos lo han dicho varios compañeros y lo estamos revisando, a ver si lo podemos sacar en una actualización que queremos sacar en breve, tengo que indicar que cuando existe un área con cuentas de activo y con cuentas de pasivo, a pesar de que la cuenta muestra la información de forma correcta, en las subcuentas aparece con signo negativo. Ya nos lo habéis dicho algunos compañeros y lo vamos a intentar arreglar lo antes posible. Solamente es un tema visual, solamente es un tema de visualización de esta pantalla, porque luego cuando se accede al mayor, el signo no es el contrario, no se está cogiendo el debe en el haber o el haber en el debe. Es solamente un tema visual de esta pantalla que se está intentando dar solución. Y solamente ocurre en aquellas áreas donde se auditan cuentas que están en el activo con cuentas que están en el pasivo. En áreas que están siempre las cuentas de activo o solamente hay cuentas de pasivo, no existe ese error. Vaya por delante que lo hemos visto y algunos de vosotros ya nos lo habéis comentado. Aparte de eso, hay en esta pantalla una cuestión muy relevante, que es que el programa me permite ver las altas, bajas y traspasos. Pero con esto hay que tener especial cuidado, porque el programa hace las altas, las bajas y los traspasos con la información que obra en su poder. Si el programa tiene asientos muy complejos,
no le hagáis demasiado caso a esta información. Si yo estoy en el área de inmovilizado material y las reclasificaciones se ven perfectamente porque sale de una cuenta y se mete en otra, ese saldo por una reclasificación de inmovilizado en curso a inmovilizado que ya no está en curso, pues esto de alta y baja y traspaso va a funcionar estupendamente. Pero si en la empresa hay modificaciones o reclasificaciones raras, pues el programa tomará la información tal cual lo tiene programado y si luego hay algún error, pues será culpa del auditor que no ha revisado que esa información sea veraz en el caso de que esa información se le entregue a un tercero. Siempre hay que revisar todo, no darle validez a lo que el programa diga, se le entrega al dueño de la empresa, se le dice que esto está mal y que luego el hombre o la persona responsable nos diga, oye, ¿tú has profundizado a ver la documentación? No, no lo has hecho, pues entonces la has cagado. Entonces no lo has hecho bien, ¿vale? El programa, ya os digo, que está programado para que haga lo que él vea que sea seguro, pero si hay alguna cosa que no esté bien, para eso estamos nosotros, para revisarlo y utilizar esta funcionalidad o no, dependiendo ya de que nos sirva o no en cada uno de los clientes. ¿Vale? Luego, aparte, una funcionalidad que muy pocos de vosotros seguramente estáis utilizando es este botón de personalización. Eso significa que si hay varias subcuentas de las que hay aquí, que son del mismo cliente, del mismo tercero, recordar que cuando se contabiliza, se puede contabilizar a Manuel Porcuna con saldo de cliente, Manuel Porcuna como efectos comerciales a cobrar, Manuel Porcuna como deterioro de clientes, como dudoso cobro, como deterioro o lo que sea. Pero cuando yo le mando una carta a Manuel Porcuna me dice, a mí me debéis o yo os debo 1000. Entonces, si yo obtengo una respuesta que es por el neto de todas las subcuentas, el programa me permite hacer personalizaciones a la hora de circularizar, a la hora de auditar. Por ejemplo, yo podría arrastrar esta primera subcuenta a la segunda y hago una combinación que el propio programa me suma el saldo de una subcuenta con el saldo de otra y me muestra el importe acumulado. Yo esta funcionalidad para el área que más la recomiendo es para el área de deudas con entidades de crédito. Cuando yo tengo un saldo a corto plazo, tengo un saldo a largo plazo, pero cuando recibo la CIRBE o recibo la carta del banco, a mí no me dice el banco tanto a corto, tanto a largo. Lo que me dice el banco es, usted me debe 100.000. Entonces, nunca me va a coincidir los 100.000 con ninguna subcuenta, salvo que lo tenga todo al corto porque venza en menos de un año o salvo que lo tenga todo en el largo porque tengamos alguna carencia. Por lo tanto, lo normal será hacer agrupaciones del corto más el largo para llegar a esos 100.000 y que el banco nos contesta. No obstante, yo os lo quería explicar. Para quitar esa combinación, simplemente le damos a la X, eliminamos la agrupación y volvemos a hacer auditoría por sus cuentas individualizadas, ¿vale? Hacer las agrupaciones cuando ya hayáis hecho selección de circularización individual, el programa os va a quitar la circularización de manera individual. Por lo tanto, los que ya hayáis o estéis documentando la circularización con sus cuentas de forma individual, mejor que lo dejéis así porque todo lo que hayáis hecho va a valer. Si hacéis las agrupaciones, todo lo que hayáis hecho se va a perder, porque el programa borra la circularización de forma individual y lo que espera es una única respuesta para esa agrupación. Por lo tanto, para clientes que hagamos nuevos, si nos interesa, lo podemos utilizar, esto de personalización de sus cuentas, y si no, nos quedamos tal cual estamos y seguimos trabajando. ¿Vale? Bien, esto es lo primero que se abre cuando veo el área, ¿vale? A nivel de cuenta. Bien, aparte de eso, en la primera pestaña de Lega del área podemos ver información de suma y saldo de contabilidad, mayor de contabilidad, la estadística que está relacionada con los asientos tipo y los programas de trabajo que abren lo mismo que se ve en la pestaña P-Trabajo. En este caso no es que tengamos que hacer nada en el suma y saldo, no es que tengamos que hacer nada en el mayor, no es que tengamos que hacer nada en los asientos tipo. Estos iconos que se muestran cuando yo accedo a un área son más bien iconos informativos, aunque también quizás en alguna DPA podamos utilizar lo que aquí se muestra. Pero en principio, cuando yo abro el área y veo esta pantalla con estos iconos, no significa que tengáis que entrar en el suma y saldo obligatoriamente a hacer nada. Luego ya veremos qué se nos manda. Si se nos manda una tarea de analizar sumas y saldos,
pues en vez de exportar esto a un Excel y hacer un Excel magnífico y maravilloso donde se explican y se comentan las variaciones, pues para eso se puede documentar aquí en el programa que yo ordeno por debe, ordeno por haber, ordeno por saldo, filtro quitando los negativos, filtro quitando los ceros, hago lo que yo quiera y cuando yo he hecho aquí todos los filtros que quiero, en el globito puedo ir escribiendo qué he visto en este análisis de saldos. ¿Vale? Yo os propongo que trabajéis, si hay una tarea pendiente de hacer, que sea analizar los saldos, yo os propongo que lo hagáis aquí. Recordad que si trabajamos por fuera de la aplicación en un Excel, cuando me cambien el diario y me den un diario nuevo, el S2A comparará el diario que tiene con el diario que entra. Y yo aceptaré las modificaciones, pero el S2A no va a ese Excel y actualiza los datos. No lo hace. Eso tenéis que hacerlo vosotros. Entonces, cuando haya información contable que se pueda trabajar dentro del programa, es recomendable hacerlo dentro del programa, porque si me cambian los saldos, me cambiarán los saldos de dentro del programa. Pero si yo hago trabajo en Excel con información contable, el programa no accederá a ese Excel y no se actualizarán esos saldos en ese Excel. Flor, creo que has levantado la mano. Si quieres, activa el micrófono, por favor. Sí, hola Manuel y hola compañeros, ¿qué tal? Mira, quería únicamente si tuvieras tiempo, hay un tema que yo nunca he utilizado y ahora que estás justo en un sumas y saldos, y es utilizar los filtros, aunque sea algo rapidito por encima, es que no lo uso nunca, no sé si se puede buscar un nombre, porque a veces hay mucha cantidad de clientes y con solo ordenar por alfabético no me cuesta bastante trabajar. Solo es darnos una pinceladita rápida, ¿vale, Manuel, por Venga, favor? perfecto, estupendo. Vale, gracias. Y un abrazo. Bien, lo que Flor comentaba creo que es, aparte de los filtros que hemos puesto, que esto están llevando toda la vida, que yo puedo filtrar todos los planificados, circularizados, superior a la materialidad y demás, lo que Flor creo que se menciona es a este filtro que yo puedo personalizar. En este caso, yo puedo filtrar y ver, por ejemplo, la subcuenta igual a, y yo escribo aquí 430, y yo quiero filtrar solo por la subcuenta 430.0 y cuando yo añado ese criterio aquí, le digo aceptar y el programa me va a mostrar en pantalla solamente esa subcuenta. Este filtro quizás sea el más básico y el más mínimo, ¿no? Bien. En este caso, otro filtro puede ser, pues mira, yo quiero que en el debe sea mayor que 100.000. Le damos a añadir criterio, yo escribo la condición en la parte superior y añado criterios. Si quiero añadir más criterios, el programa me deja añadir todos los criterios que yo quiera. Pero hay que tener cuidado con el operador lógico. En vez de poner una I, tenemos que poner una O. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, mostrar aquellas subcuentas cuyo haber también sea superior a 1.000 euros, si yo en este caso digo haber mayor que 100.000 euros y he dejado la I, lo que el programa dice es, lo que el programa entiende con este filtro es que me muestre aquellas subcuentas cuyo debe sea superior a 1.000 y también ocurra que el haber sea superior a 1.000. Entonces, si nosotros le damos a aceptar, si os fijáis, todas estas subcuentas tienen en el debe más de 100.000 y también en el haber más de 100.000. Por lo tanto, en los filtros hay que tener mucho cuidado con el I y con el O, con lo que es el operador lógico. Esto no es algo que se haya inventado S2A, esto está en el Excel y está a la orden del día, el operador lógico. Entonces, muchas veces, cuando nosotros hagamos combinaciones, pues recordar que este I o este O nos puede estar molestando para sacar lo que nosotros queremos o lo que nosotros no queremos. En este caso, cuando yo elijo campos de datos, una cosa que me había dicho Flor era, por ejemplo, en el nombre de la subcuenta. Si yo en el nombre de la subcuenta le digo al programa que quiero buscar aquellos que contengan un nombre, pues yo puedo elegir contiene y escribo, por ejemplo, un número. Voy a escribir un número porque si os fijáis en el nombre de la subcuenta no tengo nombres de terceras personas, pero sí tengo números. Entonces, yo quiero que me salga este que estoy marcando con el ratón, que tiene incluido en el nombre un 749. Por lo tanto, si yo le digo 749, con la condición contiene, le digo a aceptar
Y teóricamente todas aquellas subcuentas que tengan un 749, si os fijáis, son varias, todas me las están mostrando. Si ese 749 fuese Amazon, pues yo puedo escribir Amazon. Y si Amazon está en 28 subcuentas, pues me va a filtrar y me va a ordenar, me va a mostrar solamente aquellas subcuentas que contengan la palabra Amazon. ¿Vale? Entonces, esto de los filtros funciona estupendamente, están tanto en los sumas y saldos como también en los mayores, y muchas veces no funcionan por lo que yo he comentado, porque quizás el operador lógico de cambiar un i y poner un o no lo estamos haciendo correctamente. ¿Vale? Bien, pasamos. Flor, bien. Perfecto, Seguimos. perfecto, Manuel, genial. Gracias. Genial. Y, venga, seguimos. Entonces, una vez que nosotros estamos viendo que el programa nos ofrece información contable, como he dicho antes y vuelvo a insistir, aunque el programa siempre se ha dicho que tenemos que trabajar en él de izquierda a derecha y de arriba a abajo, cuando nosotros entramos en el área, muchas veces lo que tenemos aquí son accesos directos a cosas que no significa que yo tenga que hacer algo en el suma y saldo, que no significa que yo tenga que hacer algo en el mayor, pero yo tengo un acceso directo por si concretamente quiero entrar de forma rápida a buscar algo, como ha dicho Flor, en un suma y saldo o bien en el mayor del área. Bien, pero en principio lo más importante del área va a ser la pestaña P trabajo. En esta pestaña P trabajo, la persona que ha planificado el trabajo, aquí es donde a mí se me dice qué tengo que hacer. No vale entrar en un área y empezar a hacer trabajo porque mi inercia, yo lo llamo inercia, otras personas lo llamarán de otra manera, la inercia me dice que en el área de clientes siempre tengo que ir buscando la antigüedad del saldo para dotar un deterioro. No pueden ir los tiros así. No pueden ir los tiros así. Yo primero tengo que entrar en P trabajo, en los programas de trabajo, y aquí tendré un acceso directo a cada una de las tareas que a mí se me han dicho que haga. Si yo aquí no tengo, o sí tengo una prueba de morosidad, pero si no la tuviera, yo no puedo hacer una prueba de morosidad así a lo rápido, sin que aquí esté. En este ejemplo la he puesto para verla y poder documentar la prueba de morosidad con una antigüedad de saldo. Muy bien. Pero, ¿y si el socio ha pactado que todos los saldos de este año erróneos o todos los saldos mal, todos se meten ahí en el cajón del saldo antiguo de clientes y directamente se pone una salvedad? Fijaos, tan simple como que la empresa limpia todos los saldos y los mete en el área de clientes, en el área de morosidad, en el área de deterioro, los mete ahí, en el área de clientes, y cuando el auditor le pide a la empresa, oye, dame el detalle de estos saldos antiguos, le dice la empresa, no hay detalle. Limitación, salvedad, como lo queramos poner. Me da igual, ponme lo que quiera, pero yo he limpiado la contabilidad y tengo todo lo malo, lo tengo ahí. Ponme la salvedad y el año que viene pues me la llevas a reserva o lo que sea. Si yo por defecto sé que tengo una limitación al alcance en morosidad, ¿qué hago perdiendo el tiempo en mirar la morosidad? Entonces, si yo soy el que hace el trabajo después de que alguien lo planifica, pues me tengo que centrar en lo que a mí se me planifica. Y si estos son accesos directos y llevo poco tiempo relacionándome con los DPA y no sé muy bien qué significa cada cosa de estas, pues directamente podemos entrar desde este icono, que es el detalle de las tareas, donde nosotros no tenemos acceso directo, sino que vemos realmente el nombre de la tarea, incluyendo el método de evidencia, que son inspección, tengo dos tareas de observación, tengo una tarea de reejecución, tengo una tarea de confirmación, de recálculo y de indagación, tengo una tarea. Entonces, si yo sé que tengo que hacer la prueba de morosidad, pues puedo entrar desde aquí a la prueba de morosidad, se me abre el resumen de la tarea, donde se me explica qué tengo que hacer, como una descripción larga, donde se me dicen cuáles son las manifestaciones de auditoría que yo tengo que cubrir con el trabajo de esta tarea, y se me dan 4 posibilidades para hacer la documentación de la tarea. Si yo tengo un Excel, que es el trabajo de la prueba de morosidad, para un Excel o para un documento externo al programa, siempre vamos a utilizar la función realizar tarea. Esta función realizar tarea nos va a permitir documentar este trabajo adjuntando ese
documento externo que nosotros hemos hecho por fuera del programa. Si ese documento externo está desactualizado porque no le hemos cargado el diario definitivo, pues como alguien entre en el diario y compare los saldos de final de año utilizados en ese Excel con los saldos de final de año del diario, pues si son distintos, a ver cómo lo justificamos, a ver cómo lo explicamos. Y más aún, si a esos saldos que tiene el Excel de antigüedad son los saldos antes del deterioro y nosotros hemos puesto por algún sitio la cantidad que hay que deteriorar. Entonces, tener mucho cuidado y permitirme que insista en los documentos Excel externos con información contable, que tengo que saber que lo he hecho extracontablemente, extraprograma, por fuera del programa, para luego ir siempre a alimentarlo con la información definitiva. No dejar un asiento propuesto, que es el deterioro, o un asiento calculado con el deterioro, si luego ese asiento no es un asiento calculado, sino que es un asiento que me voy a encontrar en el diario. Por lo tanto, lo que ellos han deteriorado coincide con el trabajo que yo he hecho de auditoría y, por lo tanto, ese deterioro es correcto. Que son dos cosas distintas. Una distinta es proponer y luego encontrármelo, y otra cosa distinta es comparar lo que yo deterioraría con lo que la empresa ha deteriorado. Cuidado con los Excel externos al programa. En este caso, yo tengo un documento externo. Simplemente le doy a adjuntar archivo, me vengo a mi escritorio y en el escritorio tengo un documento en Excel. Ya puedo, cuando yo le dé a aceptar, se guardará este archivo dentro de la base de datos documental y el programa me va a dejar consultarlo. El programa no puede acceder al documento y traer la conclusión que exista en el documento. Somos nosotros los que tenemos que decir que con este documento el trabajo de esta DPA ha quedado hecho de forma satisfactoria o ha quedado hecho de forma con excepciones o está todavía sin terminarse porque lo tengo a medias. ¿Vale? El hecho de con excepciones, cada persona lo puede entender como quiera. Yo voy a decir lo que yo entiendo. Con excepciones significa que el trabajo está hecho y tiene ajustes de auditoría. Es decir, hay puntos de interés relacionados con este trabajo. Ahora bien, si no hay puntos de interés, a priori será satisfactorio. Entonces, que el trabajo esté hecho y no hay puntos de interés, satisfactorio. Que el trabajo está hecho y hay puntos de interés, con excepciones. Hay otras personas que pueden utilizar con excepciones para decir que esta prueba está sin terminar. Yo cuando sé que está sin terminar es porque está sin conclusión. Teniendo en cuenta que el programa, esta DPA la dejará en color marrón siempre que esté sin conclusión. Desde el momento que alguien le ponga con excepciones o satisfactorio, el programa entiende que esta tarea ya se puede revisar. Entonces, la persona que puede revisar esta tarea se la va a encontrar en una situación amarilla en el EGA y va a poder decir, mira, pues ya puedo revisar esta tarea y cuando entra verá si es con excepciones o es satisfactorio. Es decir, estos dos estados serán color amarillo dentro del EGA, este estado será color marrón dentro del EGA. Los colores en el EGA de las DPA son marrón, está sin hacer, amarillo está hecho, pendiente de revisarse, morado significará que se ha revisado y tiene fallos, y verde significará que está revisado y está concluido el trabajo. Tengan punto de interés o no, lo que sea, eso significará que el verde estará todo hecho. Bien, en este caso el programa me permite aquí escribir las notas que yo quiera, si lo considero conveniente, y cuando yo le dé a aceptar, esa tarea, si os fijáis, ya tiene un clic, ya significa que esa prueba está hecha. Una persona que entre a este documento ya puede ver que hay un documento adjunto, señal de ese clic, y como no se ha cambiado el estado, la conclusión, pues aparece en color marrón. Si yo le pongo amarillo, al salirme, este icono estará puesto de color verde porque soy autorrevisor en este proyecto, en esta auditoría. Si yo estoy solo y soy autorrevisor, a medida que yo digo que el trabajo está hecho, automáticamente se me pone en verde. ¿Vale? Bien, por lo tanto, la prueba de morosidad ya estará el icono en color, tiene también una tilde de color verde, señal de que está revisada. Si yo sigo viendo el resto de tareas desde este apartado, yo puedo ver, por ejemplo, un análisis de movimientos de saldos dentro de, como tarea del área de clientes. En este caso, si antes, con el ejemplo de Flor de los filtros, recordamos que hemos visto un suma y saldo que está programado dentro del programa, ¿podría haber aquí algún sitio o algún enlace
con ese suma y saldo. Es decir, si el programa, así es como a mí me gustaría que penséis, si el programa me muestra el suma y saldo y me permite escribirle comentarios de las variaciones a dicho suma y saldos, ¿por qué quiero exportar ese suma y saldo a un Excel, escribir comentarios en un Excel y subir luego ese Excel al programa? ¿Por qué quiero hacer eso? Si yo, una vez que me lleve la información contable al Excel, me cambian el diario y lo que me están haciendo es hacer el doble de trabajo porque tengo que primero acordarme de dónde está el Excel con esa información contable y segundo, actualizar ese Excel con la correspondiente variación en los saldos que se haya producido. Pues no. Como yo sé que hay un sitio en el programa ya programado, valga la redundancia, un sitio ya programado con el suma y saldo, pues lo que yo quiero es decir que esta tarea la quiero documentar en ese sitio. Por lo tanto, ¿cómo veo los sitios del programa? Entrando en cruzar a otras pruebas. Si yo pulso en cruzar a otras pruebas, aquí aparecen sitios del programa donde se ve información, donde se hace trabajo. Si yo pulso en el EGA y pulso en suma y saldos, lo que yo estoy diciendo es que el análisis de movimientos de saldos lo habré hecho o lo quiero documentar en el suma y saldo de este área. Y pulsando este botón se me abre suma y saldo de este área, podré poner los filtros que nosotros queramos a este suma y saldo, podré utilizar el globito para poner los comentarios que yo considere convenientes en este suma y saldo y podré dar por concluido el trabajo en el suma y saldo. Bien, cuando yo estoy haciendo una tarea, la cual apunta a un sitio ya programado, aparentemente el resultado de esta tarea, el resultado de la tarea, está vinculado al resultado del sitio. Y eso es lo que significa esto. Significa que yo aquí en esta tarea, como diferencia de la tarea anterior, yo aquí no tengo por qué poner si el resultado de la tarea es satisfactorio o el resultado es con excepciones. El resultado de esta tarea está a la espera del resultado que tenga el sumas y saldos, que por eso está vinculado. Entonces, cuando yo entro en el sumas y saldos y yo escriba aquí los comentarios que yo considere convenientes respecto a las variaciones, o incluso si le doy a ampliar, que ampliar no significa darle más tamaño a la letra, sino que ampliar significa que puedo poner documentos o puedo escribir más comentarios como análisis de las variaciones de saldos. Cuando yo haya hecho mi análisis de variación de saldos en esta pantalla, aquí tengo un icono, que este icono lo vais a ver por muchos sitios del programa, que este icono está relacionado con los DPAs. Entonces, si yo entro en este icono, veo que hay una DPA del área de clientes que está apuntando al sumas y saldos. Si vuelvo a entrar, una DPA apunta a sumas y saldos. Y tengo aquí la posibilidad de poner el resultado al trabajo realizado en el sumas y saldos. Si yo en este caso escribo satisfactorio, si os fijáis, como soy autorrevisor, quedará realizado esta DPA y quedará revisada esta DPA. Si le doy a aceptar, le digo salir y le digo aceptar, si os fijáis, la primera tarea que apunta
al suma y saldo se ha hecho y se ha revisado y está en color verde. Ahora yo tengo otra tarea que es la prueba sustantiva de detalle. Las pruebas sustantivas de detalle normalmente las hacemos mirando los apuntes del mayor del área que se me han planificado, porque conformen saldo, porque alguien haya querido auditar todo un saldo, por lo que sea. Entonces, ¿qué pruebas sustantivas de detalle vamos a realizar? Bien, antes de realizar la prueba sustantiva de detalle, puedo ver que no hay una selección estadística en el mayor de este área. Veo que aquí aparece la palabra intencional. Fijaos que estoy moviendo el ratón para que veáis dónde estoy. Y esto lo que me está diciendo es que el alcance de pruebas sustantivas se ha hecho o está puesto por ahora en intencional y que no hay nada planificado. Por lo tanto, para realizar el trabajo de pruebas sustantivas de detalle, lo que sí tendremos que hacer previamente a auditar es hacer una selección. Entonces, nosotros para hacer la selección de las pruebas sustantivas de detalle vamos a usar un icono que está en la pestaña Evidencia. Un icono que se llama Pruebas sustantivas. Y en Pruebas sustantivas el programa nos va a mostrar cuáles son las 3 opciones posibles para hacer la selección de saldos que se van a auditar en el área de clientes. En este caso, puedo activar los asientos tipo para que se tengan en cuenta, puedo planificar todos los apuntes de las subcuentas o puedo auditar solo los apuntes que conformen los saldos. En este caso, siempre vamos a recomendar utilizar el criterio Moon estratificado, por lo tanto, hacemos clic en este check del Moon estratificado y se van a planificar esas 15 subcuentas que están relacionadas con la DPA de prueba sustantiva. Por lo tanto, si yo ya he hecho la selección estadística de pruebas sustantivas de detalle, yo me podría venir a la prueba sustantiva de detalle y decir que esta prueba se hace auditando todos los apuntes del mayor que hayan sido seleccionados. Sí. ¿Para qué quiero llevarme el mayor del área a un Excel y auditar los apuntes en el Excel? ¿Para qué quiero subir los documentos al Excel? ¿Para qué quiero ponerle comentarios a esos apuntes en el Excel? No es necesario, puesto que el Excel, vuelvo a insistir, como me actualice en el diario, no me sirve. No tendría ese Excel definitivo. Por lo tanto, yo cruzo a otras pruebas y concretamente activo el EGA, que es pulsando en la parte superior de esta pantalla, y activo el mayor. Una tarea de prueba sustantiva de detalle en el área de clientes se documenta accediendo al mayor contable. Y cuando yo accedo al mayor contable, podremos ver los apuntes que están planificados con el filtro que aparece en la parte superior. Esto es los planificados. Estos son los que hay que auditar. Y si os fijáis, los planificados coinciden con la bolita del Moon porque todos estos apuntes se han marcado, se han seleccionado con la bolita del Moon. En este caso, yo estoy auditando a mogollón, estoy auditando desde el mayor del área de clientes, cosa que a lo mejor no es muy coherente, pero simplemente deciros que el área, cuando tiene la tarea de prueba sustantiva de detalle, lo que debe quedar terminado es la auditoría de todos estos apuntes. Que a medida que para hacerlo quiero entrar subcuenta a subcuenta, pues sí, puede ser operativo entrar subcuenta a subcuenta para verlo. Que esta tarea de prueba sustantiva yo no la quiero vincular con el mayor, yo prefiero vincularla con el suma y saldos también, igual que hemos hecho el análisis de saldos. Y ahora cuando yo entre al suma y saldos, filtrar por las subcuentas planificadas y dentro de las subcuentas planificadas puedo ver los apuntes planificados para auditarlos. Podéis hacer lo que queráis. Vosotros la DPA la podéis vincular, la podéis enlazar con el apartado del programa que vosotros queráis. Incluso si habéis importado las vinculaciones de DPA, que significa la relación entre un DPA y un botón del programa, si lo habéis importado y queréis cambiarlo, simplemente volviendo al botón anterior, yo voy a anterior, reinicio la tarea y cambio el vínculo. Y ahora lo vinculo a conciliación. Es decir, que cuando yo estoy haciendo un DPA
y me enseña esta pantalla, lo que os estoy queriendo enseñar es que vamos a utilizar este botón para poner mis Excel antiguos, mis Excel externos o mis documentos externos. Vamos a utilizar este botón para vincular la tarea o el trabajo a un sitio del programa donde yo puedo escribir mis comentarios y dejar las evidencias, y como última instancia lo que me queda es enseñar a vincular este DPA. Vincular este DPA me permite decir que el trabajo de esta tarea se ha hecho o ha quedado documentado o va a quedar documentado en el futuro en lo que se haga de otra tarea. Es decir, muchos de vosotros me decís, Manuel, yo tengo un Excel y yo quiero subir mi Excel a la primera tarea. ¿Cómo digo yo que la segunda tarea apunta a la primera? ¿Cómo digo yo que la tercera tarea apunta a la primera? ¿Cómo digo yo que la cuarta y sucesivas tareas apuntan todas a la primera? Pues si yo, por ejemplo, he puesto ya un Excel en morosidad, vamos a apuntar todas las tareas al Excel de morosidad, empezando por esta del saldo. Quito el vínculo del programa que va al suma y saldo, vinculo a otro DPA y busco la tarea de morosidad. ¿Veis? Esta tarea, análisis de movimiento de saldos, está apuntando al área de clientes DPA prueba de morosidad. Esa ya estaría apuntando. La segunda, rompo el vínculo que me ha dado el programa, vinculo a otro DPA y apunto en el área de clientes a prueba de morosidad. Esta tarea de prueba sustantiva de detalle se ha hecho en el documento que esté en el área de clientes prueba de morosidad, DPA prueba de morosidad. Le digo aceptar y ya está vinculada. Si os fijáis, las DPA, al estar vinculadas, están autorrevisándose, porque como todas las DPA, cuando yo las hago, soy autorrevisor, a medida que las hago vinculando a morosidad, automáticamente se están revisando. De esta manera, sigo vinculando al área de clientes prueba de morosidad, aceptar. Y sigo vinculando a prueba de morosidad. Si os fijáis, el desplegable cada vez va saliendo con menores DPA disponibles, porque las DPA que ya están vinculadas no se pueden vincular. Sería una referencia circular y el programa eso lo tiene prohibido. Entonces, al final aquí yo puedo vincular solo a prueba de morosidad y de esta manera os he enseñado que podemos tener un Excel pinchado en prueba de morosidad y que todas las demás tareas vinculan o están apuntando al Excel de la prueba de morosidad, no están apuntando a otras DPA. Por lo tanto, realizar trabajo con los DPA dentro del área de clientes pues es fundamental, o dentro de cualquier área es fundamental, porque yo en este apartado donde están todas las tareas, aquí es donde aparecen las tareas que a mí se me han planificado o que yo he planificado cuando he hecho la planificación. No tiene sentido, como he dicho antes, por inercia hacer una tarea que no esté aquí escrita. Y si os fijáis, alguien tendrá un Excel con una pestaña de saldos. Seguro que en ese mismo Excel tenemos un detalle de mayor con los apuntes planificados que serán la prueba sustantiva. Seguramente en ese Excel tendremos una pestaña donde se hace la prueba de control. También en ese Excel podremos analizar el proceso contable o identificar el proceso contable. También podremos haber documentado en otra pestaña del Excel la circularización de clientes. En otra pestaña del Excel, la prueba de morosidad. Y en otra pestaña de Excel, el chequeo al contenido mínimo relacionado con clientes que aparece en el balance, que aparece en la memoria y demás. Y yo tengo en un Excel todo. Y ese Excel lo he pinchado en prueba de morosidad. Lo podría haber pinchado en cualquier otra tarea, pero lo he pinchado en esa. Da igual. Al final el trabajo está documentado, las tareas que yo he hecho están documentadas. Y lo único que sí tenemos que mejorar, que muchos de nosotros ya los tenemos, sobre todo los que pertenecen a Audilevo, ya están trabajando mucho en ese tema, es no solamente decir que con la prueba de morosidad yo cubro derechos y obligaciones. Se trata de decir que con la prueba de morosidad, lo que yo he hecho, concretamente de lo que yo he hecho, estos 3 puntos, con esos 3 puntos de lo que yo he hecho, se ayuda a cubrir esta manifestación. Y si con la prueba sustantiva yo cubro todas estas manifestaciones, hay que decir de lo que se ha hecho en prueba sustantiva de detalle, con qué cosas de las que se han hecho se cubren estas manifestaciones. No basta con decir que con la prueba sustantiva se han cubierto estas manifestaciones. Un revisor del ICAC necesita saber o necesita que esté documentado
cómo o qué se ha hecho concretamente para esas manifestaciones, porque yo puedo documentar una prueba sustantiva subiendo facturas y el hecho de que yo haya pinchado las facturas en los asientos o haya relacionado las facturas con los asientos, eso no significa que el acaecimiento, que por ejemplo que el hecho haya ocurrido, yo no sé si el hecho ha ocurrido o no, por el hecho de documentar una factura. Por el hecho de tener un pago, yo no puedo saber que por el hecho de haberlo pagado significa que el hecho ha acaecido. Yo no lo puedo saber. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que justificar con qué método de todo lo que se ha hecho estamos dando cumplimiento a estas manifestaciones de auditoría. Creo que hay un compañero con la mano levantada, si puede hacer la pregunta. Hola Manuel, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Una cosa, la opción del DPA que inicial pone una pestaña de IA. ¿Nos la puedes explicar? ¿Una pestaña de? Sí. IA, bueno, sí. Sí. Es lo único Sí. que te has dejado por al Sí, lo sé. anterior. Bien, esta pestaña de IA lo que hace es que me permite traerme el documento o la forma de auditar de otras auditorías. Fijaos que yo tengo aquí en grupos, en años y todas las auditorías que yo tengo disponibles, ¿vale? Permitidme que lo cierre porque tengo auditorías mías que he recibido de compañeros para revisar posibles errores y no les quiero enseñar nada. Entonces, el tema es, si yo utilizo esta funcionalidad, me puedo traer para esta DPA el documento que usé de esta misma auditoría el año pasado. O me puedo traer el documento que tengo en otra auditoría de este año. O me puedo traer comentarios y demás. Entonces, esto IA, que se hizo fundamentalmente el año pasado, creo que fue, o hace 2 años, esto lo que estaba pensado era que el programa, el día de mañana, con los documentos que lea de las auditorías que ya hemos hecho, nos proponga cómo hacer el trabajo. Es decir, la base fundamental de la inteligencia artificial es la información. Sin información no existiría inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que si el programa observa que en una DPA de circularización tú siempre apuntas al botón de circularización del programa, pues con la IA lo que pretendemos o pretendíamos el día de cuando esto se programó es que cuando tú abras la DPA, si utilizas IA, automáticamente el programa te diga cómo se hace la tarea. Porque lo ha visto que tú lo haces igual en todas las DPAs de circularización de todos tus clientes, de todas las auditorías que tú tienes en tu ordenador, servidor o lo que sea. Entonces, de eso se trataba eso. Lo que pasa es que nos dio cierto miedo que pulsando IA salieran ciertas cosas, aunque fuesen las cosas más utilizadas. Porque a lo mejor, si llevamos muchos años con el S2A, pero no terminamos de enfocar bien el tiro, no tenemos unas auditorías bien cerradas, bien hechas, o enfocan a unos Excel que actualmente ya no estamos utilizando, pues el hecho de pulsar IA y que aquí saliera un Excel o saliera el Excel, mejor dicho, más utilizado en todos nuestros clientes, pues podría llevar a problemas por comentarios que no son de este cliente, por comentarios que este año no aplican o lo que sea. Entonces lo que decidimos fue lo que os he enseñado y vosotros podéis ver en vuestro equipo, una pantalla que os permite decidir qué auditoría, de qué grupo, de qué año, de qué auditoría quieres traerte lo que se hizo en ese año, en esa auditoría y en esa DPA, ¿vale? Este botón no quería haberme centrado mucho hoy porque lo que yo más necesito es que pongamos en funcionamiento estos 3 botones. Que pongamos en funcionamiento estos 3 botones. Si yo soy autorrevisor, la tarea pasa del marrón al verde del tirón. Y si no soy autorrevisor, cuando yo diga que el trabajo está hecho, directamente se pondrá en color amarillo para que alguien pueda revisar el trabajo. ¿Vale? Ha venido muy bien tu pregunta, Eva, muchísimas gracias por hacerla, pero creo que hoy no era el día más indicado. Si queréis lo podemos hacer en otra reunión, en otra cita que tengamos. Muchas gracias. Vale. Bien. A ti, muchas gracias a ti. Entonces, fundamentalmente, para cualquier área, cuando yo estoy en el área, ideas fundamentales, no tengo por qué entrar en los iconos que se me muestran, en todos los iconos que se me muestran, por obligación. Hay iconos que son de ayuda, son accesos directos. Aquí en la pestaña estados contables, acceso directo al suma y saldo, acceso directo al balance, al mayor, perdón, acceso directo a los asientos tipo. Luego, en P trabajo, acceso directo a una DPA, acceso directo a otra, acceso directo al resumen de tareas para activar o quitar,
acceso directo a las tareas con la utilización de quién lo ha hecho o quién no lo ha hecho. Y a continuación, en evidencia, que es lo último que quería ya comentar, aquí hay accesos directos a diferentes sitios que se han hecho o que se han podido hacer a través de las DPA. Por ejemplo, si yo en una DPA, como por ejemplo en la morosidad, me he encontrado un ajuste de auditoría, yo el ajuste de auditoría lo tengo que meter por la opción herramientas. Y aquí tengo para poder poner un punto pendiente, un punto de interés con el ajuste correspondiente o una conclusión, porque es la tarea, la madre de estas tres cosas. Yo no puedo poner puntos de interés o ajustes sin decir de qué trabajo proviene ese punto de interés. Entonces, tengo que, en el árbol yo tengo arriba el área, debajo la tarea y debajo tendré puntos de interés, conclusiones, ajustes o lo que tengamos que hacer. ¿Vale? El orden tiene que ser ese. Es área, le cuelgan tareas y de cada tarea cuelgan documentos para justificar el trabajo y puntos pendientes si hubiera, puntos de interés con ajustes si hubiera y conclusiones que en este caso siempre es conveniente tenerlas. Hay una mano levantada de un compañero, si quiere hacer la pregunta ahora antes de que continúe. Hola, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, una pregunta, Manuel. Sí. Antes habías entrado en la DPA, Sí. en la de pruebas sustantivas. Sí. ¿Vale? Y allí habías hecho una selección antes de estar vinculado a la DPA de prueba de morosidad. Y habías hecho una selección por MUM. Sí. Se habían seleccionado, pues estaba vinculado al mayor, ¿vale? Sí, correcto. Vale, habías entrado al mayor, habías hecho una selección por MUM y te habían salido, creo que unos 100 y pico ítems, puede ser. Me habían salido 15 subcuentas, pero no sé cuántos apuntes planificados. Si queréis, entro en el mayor del área, filtro por el MUM y me salen en total 340 apuntes. 340 apuntes. Y estos los tenías planificados. Y ahora para auditarlos, darlos a todos por auditados. A ver, si yo le pido a la empresa todos estos apuntes y, claro, me justifican en un solo PDF todos los documentos de manera ordenada y fácilmente de identificar para que un revisor del ICAC pueda ver la justificación de cualquier de estos apuntes, yo puedo darle a la tilde verde esta, dar por auditado los apuntes seleccionados, se van a dar por auditado los 340 con el documento o comentario que yo escriba aquí. Correcto. ¿Vale? Si ahora en esto lo he cancelado porque eso es una barbaridad. Si en estos apuntes hay bolitas amarillas, rojas o verdes, lo que yo ponga en estos apuntes se va a expandir a las contrapartidas. Bien, ahora bien, si a mí la empresa lo que me manda es un PDF por cada una de estas líneas, la forma que yo tengo de auditar cada una de estas líneas es entro en el asiento, veo el documento que la empresa me ha mandado y normalmente un documento que a mí me manden como mínimo tendrá una partida en el debe y otra partida en el haber. Por lo tanto, si yo he pedido el documento de la cuenta 4314, no queda otra que es haber recibido en ese documento la justificación también de la cuenta 52025. Por lo tanto, yo marco la columna audit, se me automarca la columna cell y automáticamente yo a esto le subo el documento PDF que la empresa me ha mandado. De esa manera, aquí aparecerá la palabra ver y si yo estoy en este área de clientes podré consultar el documento y si yo estoy en el área de deudas con entidades de crédito también podré consultar ese documento. Distinto es que, fijaos, como yo había dicho antes, digo, bueno, también podemos vincular la prueba sustantiva de detalle, en vez de vincularla al mayor, la vinculo a suma y saldos, que era otra forma de ver una prueba sustantiva. En una prueba sustantiva entro en el suma y saldo, el programa me muestra cuáles son las subcuentas que tengo planificadas para auditar y ahora, entrando desde el suma y saldo, voy al mayor de una subcuenta concreta. Voy al mayor de esta subcuenta. Si yo a la empresa le he pedido los documentos de este cliente, de esta subcuenta, y me los manda en un PDF, pues igual que lo que hemos hecho en el mayor, yo le doy a la tilde, el programa me dice que el documento que yo suba se va a poner en todo el mayor y yo subo el documento que me ha mandado la empresa de este mayor, le doy a aceptar y listo. Pero que ¿vale? le subes, diríamos, la factura de en este caso, mayor.
todas Claro, las facturas de ese en mayor. en este caso, yo si he recibido en un PDF todos los justificantes de estos apuntes, yo he subido el PDF con el justificante de todos estos De apuntes. todos. Pero claro, Sí. 250, no creo que la empresa le pidas a la empresa de los 250. Si alguna de esas las tuvieses contrastadas con el sí o con el concilia, ¿los puedes dar por auditados? Depende. Yo sé que todos estáis deseando que diga que sí, pero es que no puedo decir que sí. No puedo decir que sí. A mí en el área de clientes me han salido 340 movimientos y teóricamente por haberse seleccionado por criterio MUN yo tengo que verlos todos, incluyendo este de 72,60. Son relevantes todos los seleccionados de forma estadística. Porque con la selección estadística lo que queremos decir es que con el resultado de la selección estadística vamos a extrapolar al resto de la población. Si el resultado de la selección estadística es correcto, toda la población diremos que es correcta. Si en la selección estadística, aunque sea un asiento de €1, está mal, hay que ver qué efecto tiene eso sobre el resto de la población. Y ahora bien, con lo que tú preguntabas, por el hecho de yo tener los cobros de este cliente conciliados y los apuntes de facturaciones en este cliente contrastados, que no siempre se da el caso, que siempre hay menos contrastados que contrastados, desgraciadamente para el auditor, pues depende de que se hayan hecho otro tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque si yo solamente me limito a dar por auditados los contrastados y con eso acumulo unas coberturas suficientes, que podrá llegar el caso en el que la agencia tributaria le diga a los receptores de factura, oye, te sanciono como no pongas bien el justificante de la referencia de la factura. Y aprendamos a que cuando recibimos facturas estando en el SIC, tenemos que poner los datos correctamente. No vale que yo reciba un justificante bancario y porque tiene muchos ceros el justificante bancario, cambie a la hora de contabilizar todos esos ceros y ponga un punto. Porque es que en la agencia tributaria, si tiene muchos ceros la referencia del emisor y la referencia que ha puesto el receptor no tiene ceros y tiene puntos, pues eso no coincide. Entonces, el robot de la agencia tributaria no puede contrastar una referencia emitida distinta de una referencia recibida. Por lo tanto, tenemos muchísimos apuntes sin contrastar por culpa de no escribir correctamente las referencias. El día que la agencia tributaria diga, señores, las referencias hay que escribirlas enteras y hay que hacerlo tal cual. Y habrá muchísimas más facturas contrastadas si mis alcances sustantivos se hacen por contraste, no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una factura emitida de mentira, la mercancía no ha salido o el servicio no se ha prestado, y esa misma factura la recibe mi cliente y se la contabiliza y me la paga. Y no deja de ser un hecho falso mi emisión de factura con también la recepción de la factura que tiene mi cliente. Imaginaos una gasolinera que tenga muchas facturas al contado o muchas facturas a terceros que no las necesitan y ahora llega un listo y dice, oye, como tienes muchas ventas sin identificar a terceros, emíteme a mí una factura como que me has vendido a mí el combustible sin haber recibido el combustible de ese tercero y así me deduzco yo el IVA. Ya que somos amigos, me ayudas a que yo pague menos IVA. ¿Se ha producido la entrega del bien? No. En el otro caso, ¿se ha realizado la recepción del bien? No. Entonces, sin haber hecho una prueba de control donde se verifica la salida de mercancía y la entrada de mercancía en ambos casos, cliente y proveedor, ¿cómo puedo yo estar seguro que a pesar de tener esos contrastes, las operaciones o las transacciones de pérdida y ganancia son correctas? No puedo estar seguro. Y entonces aquí viene la respuesta de ti que me has hecho la pregunta o de la que tenéis todos en la cabeza que me decís, Manuel, si te vas a empeñar en que puede haber cosas falsas, entonces apaga y vámonos. Es que entonces en auditoría todo puede ser falso. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que en auditoría las pruebas son complementarias. Y si tú tienes facturas contrastadas y también has hecho una prueba de control con selección aleatoria donde todas las transacciones tenían probabilidad de ser seleccionadas y ambas pruebas son concluyentes satisfactoriamente, la auditoría está bien hecha. Ahora bien, si tú no tienes conclusión satisfactoria en que la transacción realmente ha acaecido, se ha producido, simple y llanamente por haber contrastado, no tienes validez. Y ahora me voy a meter en el banco, que tú tengas una transferencia de 1.000 euros
a un cliente una transferencia, un cobro de 1.000 euros de un cliente, ¿cómo sabes tú que es de ese cliente? Si en el justificante en el extracto del banco solamente pone transferencia 28, 33, 44 y no viene ni siquiera el nombre de quién ha sido la persona que te ha hecho la transferencia. Entonces, ¿cómo le puedes dar validez a que esos 1.000 euros son de ese cliente y no son de otro? No podemos. No podemos. Entonces, cuando yo tengo el extracto del banco, estará muy bien para aquellos conceptos que sean nominativos y que me viene el nombre del tercero, pero no estará nada bien para todos aquellos conceptos en los que no me viene el importe nominativamente o no tengo ninguna otra prueba que justifique que las transferencias que la empresa que audito recibe son correctas por cada tercero, por cada cliente. No sé si me he explicado y perdonadme que a lo mejor haya dado el día a más de uno, pero es que tiene que ser así. Creo que lo he tratado de justificar lo mejor que sé. Entonces no sé si con eso te he contestado. ¿Vale? Madre mía, Bien. pues le pedimos al cliente la justificación de esos 250 apuntes. A ver, en el último curso presencial que dimos creo que decíamos que en una auditoría normalmente que se piden 1.000 apuntes, 1.000 documentos. No sé si acordáis, no sé si estáis aquí, personas que estuvimos en el curso de grandes volúmenes, que decíamos, bueno, comparar una auditoría de diario con una auditoría de grandes volúmenes, finalmente, ¿qué tenemos que pedir? 1.000 documentos. Por el hecho de que la auditoría tenga 1 millón de apuntes, ¿se piden más de 1.000 documentos? Y todo el mundo decía, no, se piden más o menos los mismos. Eso lo estuvimos ya hablando, que al final 1.000 documentos, 500 documentos, pues, que son muchos, pues sí, pero es que hay que pedirlos. ¿Vale? O tenemos que estar, a ver, no siempre hay que pedir los documentos, también me quiero yo contradecir un poco, que algunas veces la auditoría se hace por razonabilidad. Si yo tengo un contrato de alquiler y veo que hay 12 apuntes relacionados con ese contrato de alquiler, el que esté pidiendo facturas de esos contratos de alquiler es que está lelo. Porque es que tú tienes un apunte por cada mes y si acaso lo que tendrás que comprobar en el contrato es si en mitad de año o en alguna fecha concreta se tiene que subir el importe del alquiler por el IPC. Entonces, por razonabilidad también se pueden auditar muchos apuntes, que no es solamente pedir documentos, ¿vale? Permitidme que me contradiga en ese aspecto, ¿vale? Vale, vale. Bien, entonces, en definitiva, estaba por la pestaña evidencia. Aquí en la pestaña evidencia yo tengo acceso a los puntos de interés que se han visto por las DPAs. Tengo acceso a los puntos pendientes que se habrán visto por las DPAs. Tengo acceso a lo que ya hemos visto de pruebas sustantivas. Tengo acceso al control de la circularización del área. Tengo acceso a muchos sitios. El hecho de tener todos estos botones, quiero que conste y que se quede muy claro que el hecho de tener todos estos botones no significa que tengáis que ir a todos los botones. Que en un área, y con esto me daría, vamos, si esto se ha quedado claro, me quedaría súper satisfecho, que en un área, todo lo que se pueda ver en un área puede ser un auxiliar, una ayuda para el auditor. Porque finalmente, si yo tengo una inspección, tengo una revisión del ICAC, lo que van buscando en el área es la pestaña P-Trabajo, que son las tareas que yo he hecho. Con lo que yo me haya podido ayudar, porque el programa me ayude teniendo un botón de antigüedad de saldos, o porque el programa me ayude con un botón de periodo medio de pago a proveedores, porque el programa tenga un cálculo de estado de flujo de efectivo por diario, no por variaciones de saldos. Con todo lo que yo me pueda ayudar que tenga el programa, yo lo que tengo que documentar son las DPA. Y las DPA tienen que estar perfectamente relacionadas con las manifestaciones de auditoría. Entonces, vamos a centrar el tiro en poner las áreas, no solamente el panel de coberturas en verde, sino también las tareas que hay que realizar para que cuando yo termine la auditoría, fijaos en este área de clientes, que la hemos documentado con un solo Excel y todas las tareas apuntan a ese Excel. Fijaos que todas las tareas que antes estaban en color marrón han pasado a color verde. Y esto es lo importante de un área. Lo importante de un área es que si el panel de cobertura no está en verde, puede ser perfectamente porque los saldos sean inmateriales, porque en la DPA de prueba sustantiva se diga que al ser los saldos y las transacciones inmateriales no voy a poner el panel en verde, y yo con las DPA en situación verde, con eso es con lo que yo estoy diciendo que he hecho todo el trabajo del área. Eso es hacer el trabajo del área, completar las DPA, ayudándome con todo lo que tenga el programa. El programa tiene el mayor, el programa tiene un control de la circularización, el programa tiene un control del concilia, el programa tiene un control de conciliación de saldos. Todo lo que tenga el programa me servirá de ayuda,
pero las tareas en las áreas son lo más importante. Sí, Ana, ha levantado la mano. Sí, buenas. Hola, Mira, buenas. tengo una duda porque, vale, en esta tabla, en el porcentaje de planificado, Sí, hay veces que está por encima, y tanto planificado y ejecutado está por encima de la cobertura, sí, pero no se me pone en verde, me sigue saliendo marrón. Y vale. luego, además, por otro lado, hay veces que tenemos el mismo porcentaje en planificado y en ejecutado, pero en uno me sale color marrón más oscuro y en otro marrón más claro. Y a lo mejor los dos están por encima de la cobertura. Perfecto. Venga, pues vamos a ver los dos casos. En el área de clientes, cuando yo estoy en el sumas y saldos, voy a entrar directamente al sumas y saldos para que veamos el panel de cobertura lo antes posible. Bien, el porcentaje que aparezca en el EGA, a priori, a mí me tiene que importar poco. A mí lo que me tiene que importar mucho es que el panel de cobertura de sus cuentas deudoras esté cubierto y que el panel de coberturas de sus cuentas acreedoras esté cubierto. Recordar, por ejemplo, que en el área de inmovilizado material tenemos valores contables y tenemos amortizaciones acumuladas. ¿Qué pasa? Que el saldo del área es el neto de las dos cosas. Si yo audito solo amortización acumulada, yo estaré auditando mucho signo negativo frente a un saldo positivo que tiene el área que es muy pequeño. Entonces, eso conlleva que el porcentaje del EGA sea un porcentaje negativo, porque el área tiene un valor neto contable en el inmovilizado de 1.000 euros, pero yo he auditado 1.000.000 de amortización acumulada. Entonces, el porcentaje es negativo. Y luego, el segundo caso es, yo tengo todo hecho en verde, yo he alcanzado todos los paneles de cobertura en verde, pero no se me pone en verde en el EGA. ¿Vale? ¿Por qué puede ser? Tener en cuenta que en el MUN estratificado hay sus cuentas que se seleccionan por volumen, independientemente del saldo que tengan. Entonces, estas subcuentas que se seleccionan por volumen y que no tienen saldo, hay que entrar en ellas. Hay que ver la razonabilidad de una factura con un cobro, de una factura con un cobro, de una factura con un cobro. Y si os fijáis, en la columna auditada, estas subcuentas con saldo cero no tienen la pestaña auditada. Para que tenga la pestaña auditada y os compute satisfactoriamente en el EGA, hay que entrar en el mayor, darle razonabilidad a esto y pulsar acumular cobertura. Aquellas subcuentas con saldo cero, la razonabilidad que se le da a la subcuenta cuando se ven los movimientos y se ve que efectivamente este cliente no tiene concedido crédito y todo lo que yo le facture me lo tiene que pagar al contado por algún motivo, en su día fue moroso, no me fío de él, crédito y caución dice que es moroso total, lo que sea. ¿Por qué esta subcuenta significa cliente a contado? Pues yo lo explico, esa es la razonabilidad de la factura y del cobro. Y cuando yo pulse el botón acumular cobertura, aparecerá dicha subcuenta en auditada. Entonces, muchas ocasiones tenemos sus cuentas seleccionadas por criterio estratificado con saldo cero, que hasta que hagamos eso que yo he dicho, que es pulsar este botón de acumular cobertura, el programa no sabe que hemos entrado en esa subcuenta, puesto que en esa subcuenta no hay ningún apunte planificado que conforme el saldo, porque ninguno de estos conforman el saldo. Todos se matan entre sí porque el saldo final de la subcuenta es cero. Entonces, por esos dos criterios es por lo que en el EGA no se me pone en color, dado que tengo el alcance necesario, lo tengo cubierto, pero no se me pone en color, es por los saldos cero. Y el hecho de que esté en negativo es porque si el saldo del área es deudor, pero yo he auditado mucho alcance de saldos acreedores, tampoco se me pone negativo. Vale, ¿y hay algún problema en que nos esté en verde? Si yo ya para mí está bien. No hay ningún problema en que no esté en verde. Vale. ¿Vale? Bien, pues nada, si os parece bien, ya que me he cedido un cuarto de hora y muchos de vosotros seguramente tendríais algún que otro plan, pues si os parece bien, damos por finalizada la reunión y bueno, pues sobre todo y como siempre agradecer a más de 100 personas que habéis estado conectadas conmigo
y ya sabéis que si tenéis alguna duda, pues nos podéis llamar. Incluso este tema de reuniones, pues ahora llegan unos meses quizás más complicados, probablemente no haremos muchas más reuniones, pero bueno, si alguien cree que hay un tema que nos puede estar sirviendo a todos y haciendo una reunión de media hora o de 1 hora o de 1 hora y media se puede solventar porque sea algo que todo el mundo tenga dudas o crea que todo el mundo pueda tener dudas, pues excepcionalmente desde ahora en adelante hasta el verano o hasta septiembre se puede hacer más reuniones. Pero creemos que ya estamos entrando en unos meses delicados, unos meses de mucho trabajo, que no podemos estar mucho rato conectados en una reunión. Así que yo vuelvo a insistir, os agradezco mucho que hayáis estado conmigo y bueno, pues ya nos veremos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias a todos, ¿vale?